mostrar cómo podemos hacer un proceso de automatización en parada de planta, utilizando herramientas que ya estamos continuamente presentando. ¿Sí? Eh, Comenzamos rápidamente explicando quiénes somos. Hexagon es una empresa sueca. Estamos ya más de casi 40 años en el mercado. Tenemos base en Chile, o sea, tenemos base en Suecia, ¿no? Pero la sucursal de Chile está del año 96, 1996. Tenemos presencia en 46 países. Somos más de 22.000 empleados. Básicamente tenemos 8 áreas de negocios. Nosotros, nuestra responsabilidad es Process Power and Marine, pero tenemos división de agricultura, espacial, geosystem, lo que es manufactura inteligente, Hexagon Mining, posicionamiento con drones, con lo que es Leica, y también lo que es seguridad e infraestructura. ¿Sí? Lo que hoy nosotros, específicamente en PPM, en Hexagon, nosotros nos dedicamos básicamente a toda la línea, lo que es gerenciamiento de proyectos. Tenemos productos de operación, pero lo que nos lleva a esta reunión es básicamente el control de proyectos específicamente lo que es un mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. Eh, Ahora, nosotros tenemos desde lo que son estándares de ejecución de proyectos, pasando por soluciones de diseño 3D, tenemos gestión de materiales para proyectos, eh, control de proyectos en 4D y 5D, llegando a lo que es el data handover y el paso a operación, pasando por lo que es comisionamiento. Y por último, tenemos lo que es información del proyecto, algo más importante de lo que es document management. Esto prácticamente es information management. ¿Sí? Y ahí tenemos básicamente todos los productos. Hoy la automatización de las paradas, básicamente nosotros utilizamos dos herramientas, Primavera y Ecosys. ¿Sí? Entonces, básicamente nosotros nos apoyamos en lo que es la planificación usando Primavera. Ecosys fue fundada en el año 2000, es parte de la familia Hexagon desde el año 2015, más específicamente desde septiembre de 2015. ¿Sí? Ecosys es una sigla, Enterprise Control System, que básicamente es un software para control de proyectos que asimila la información que me viene de Primavera o Microsoft Project. ¿Sí? Clientes nuestros, owners, tenemos bastante representación, petróleo y gas, ENAP, Shell, Dow, Repsol, Exxon, ¿sí? Pero también tenemos presencia en minería, Antamina, BHP, tenemos Southern, o sea, estamos bastante bien, especialmente en lo que es EPCistas. Tenemos empresas de EPCistas de primer nivel, en clientes como Black & Beach, KBR, Bechtel, Technip, Areva, Jacobs, Lavalin, Techin, Wally Parson. ¿Sí? Bueno, yo creo que definir una parada básicamente es un proyecto muy importante, donde yo tengo un plan de actividades. ¿Y qué hago? La tendencia es ejecutar los trabajos que no pueden ser realizados en el proceso normal. Entonces, yo tengo un corto periodo de tiempo para ejecutar muchas tareas simultáneas. ¿Sí? Eh, ¿Qué necesito para el éxito de esa parada? Primero, una organización adecuada que me permita gerenciar actividades en la cual participan
varios órganos en para un mismo objetivo. Entonces van a ver dentro de la metodología qué hacemos. Primero tener una solución eficaz de planificación y control de proyectos que me permita a mí distribuir por subproyectos, ¿sí? Determinar cuáles son las actividades que tiene cada subproyecto, los recursos necesarios para esas actividades, la secuencia lógica de la revisión de la parada y por último un flujo de automatización dinámico, que es lo que forma parte de la metodología. Eso está íntimamente relacionado con una solución adecuada que me permita a mí ejecutar tareas con recursos y tentar que esas paradas cada vez sean más cortas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que yo tengo en la parada? Primero, una metodología de gerenciamiento de proyectos que me permita estandarizar los paros. No es que cada paro sea independiente, sino yo utilizo una metodología de tal forma de ir reduciendo en el tiempo discúlpenme la referencia, pero es disminuir los tiempos de las paradas, ¿sí? Entonces, básicamente, si ejecutamos todas las paradas de planta siguiendo un método común, los diferentes departamentos pueden tener una mejor coordinación y ser capaces de estimar mejor los costes, reduciendo lo más posible el tiempo de la parada y por consiguiente los costos de parada. Estoy cansado de ver donde el cliente deja todo en manos de los contratistas. Los contratistas en muchos casos trabajan HH, principales empresas petroleras que yo estoy viendo, y hacen un festival, ¿sí? O sea, disponibilizan la mano de obra desde el inicio, cuando yo la mano de obra la necesito distribuir en el tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, podemos decir que la utilización de una metodología con la ayuda de soluciones me permite honestamente reducir entre un 25 y un 35% el valor de una parada. Ahora, no podemos comenzar una metodología de parada sin tener una estructura analítica de proyecto, o sea, una EAP. Esa estructura me identifica primero las actividades que necesito para satisfacer los objetivos del proyecto. En segundo ítem, necesito examinar en primer lugar las características de las actividades que constituyen esa WS a fin de tener que cada WS tenga su conclusión y que se pueda medir con facilidad. No puedo tener WS que se perduren en el tiempo. Cada WS tiene que ser un entregable, con inicio, medio y fin. Básicamente lo que estamos diciendo puede ser un evento inicial y un punto final bien definido. Necesito saber cuál es el esfuerzo que necesito en el tiempo para completarlo y los recursos asociados. Eso significa comprender la asignación de trabajo y esas administración de trabajo tienen que ser administrables, medibles e integrables con otras actividades a fin de yo poder mensurar la mano de obra que preciso. Por último, necesito constituir una corriente continua de principio a fin de yo poder optimizar los recursos de mano de obra en la parada. En el caso de otras actividades, yo creo que lo más importante que tenemos en la metodología es la programación de la entrega de materiales. Actividades subcontratistas que podrían tener un impacto sobre las actividades del proyecto, especialmente si estamos en zonas alejadas con falta de mano de obra. Disponibilidad del equipo exactamente en el tiempo, no poner a toda la gente desde el primer momento, no necesito eso.
y después por consiguiente entrenamiento y disponibilidad del personal. Esta metodología propicia que el owner tome control de la situación y que el contratista sea un mero ejecutor, que no planifique. Eh, entonces, el primer paso, creación de WBS en la metodología. Tengo que dividir el proyecto y lo divido en subproyectos. Generalmente el error es hacer un cronograma de una parada a nivel global, no. Subproyecto especialmente por disciplina, donde yo tengo entregables por su proyecto y ese subproyecto está íntimamente relacionado con cada contratista. Necesito fragmentar cada objetivo en las actividades para llevarlos a cabo y alcanzarlo. Entonces, cada actividad podría tener steps o pasos. En el caso de actividades que carezcan de una o más características, ahí sí rápidamente le coloco steps, de tal forma de que la persona que está haciendo el avance de la parada en terreno tenga una posición clara de qué es lo que debe supervisar. Eh, Ese paso, haciendo los steps, lo necesito repetir hasta materializar que todas las actividades tengan la característica deseada. Eh, por consiguiente, las subactividades de más bajo nivel en la jerarquía van a constituir lo que son los paquetes de trabajo. Y ahí es donde yo trabajo con el contratista, eh, donde cada contratista tiene su paquete, ¿sí? O eventualmente puedo tener un mismo contratista con varios paquetes, pero básicamente es eso. Entonces, eh, del, como lo, de los pasos nos vamos a las características de la WBS. Necesito detallar jerárquicamente todo el trabajo a realizar. No se olvide que nosotros trabajamos, le voy a mostrar después en esta secuencia, pero trabajamos una preparada antes de la parada. O sea, estamos hablando de una estructura donde yo trabajo 6, 8 meses antes. Entonces, comienzo como característica de la WS, necesito detallar en forma jerarquizada todo el trabajo a realizar hasta el nivel de tareas. Eh, Después de que yo jerarquizo, creo las dependencias y responsabilidades en cada una de las actividades. Le coloco las fechas de inicio, fin y recursos y responsables de cada tarea. Acuérdense que esto lo hacemos a nivel de su proyecto. El desglose a nivel de tarea me va a facilitar la estimación, por consiguiente la programación y el control del proyecto. Necesito que las actividades y los recursos sean codificados para facilitar el control y la preparación de reportes. Ahora vamos a hablar un poco de codificación. Y por consiguiente, la división del trabajo en sus proyectos va a definir cada proyecto, que qué tipo de parada tengo. La cantidad de WBS, a mí me gusta entre 4 y 5, pero el recomendable como mínimo es entre 3 y 5 niveles, ¿sí? Ya trabajando a nivel de contratista. Un elevado número de niveles da origen a la creación de subproyectos, que es lo que yo estoy diciendo. O sea, yo trabajo como owner a nivel 3 y después comienzo a trabajar a nivel de subproyectos el nivel 4 y nivel 5. Eh, eh, mm, He visto contratistas trabajar hasta 8, 9, 10 niveles y eso dificulta el control. No soy no soy muy partidario de eso. Idealmente, entonces, cada especialista eh, puede necesario tener el control el deseado de tener 2 a 3 niveles. Eso es lo que básicamente a mí me gusta trabajar el tercer nivel a nivel de owner y el cuarto y quinto nivel a nivel de contratista, ¿sí? La secuencia de trabajo
comienzo con una preparada. Fíjense que para crear la EAP yo necesito tener con la metodología condiciones contractuales, condiciones de medio ambiente, condiciones de seguridad y las condiciones legales para ejecutar la parada. Esto muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, con base a estas condiciones, con base a este condicionamiento, yo creo la EAP y la WBS, o sea, la estructura analítica de proyectos y el Work Breakdown Structure. Con eso defino los subproyectos. Una vez que defino su proyecto, defino las actividades sobre los subproyectos y creo la secuencia de actividades, ¿sí? Con esto yo puedo crear una estimación a nivel de su proyecto con la asignación de recursos para cada entregable y desarrollo el cronograma. Después, en la parada voy a controlar el cronograma, controlo el costo sobre el avance físico y creo lo que se llaman lecciones aprendidas para hacer una posparada. Y por último tengo el cierre y el informe final, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué necesito? Tengo una estructura analítica de proceso, una WBS, dividido por subproyectos. Esos subproyectos tienen unidades de proceso, donde las unidades de procesos yo trabajo en los principales tipos de equipo y dentro de los principales tipos de equipo tengo la codificación de las actividades por tipo de equipo. Entonces, por un lado tengo planificación de las operaciones y por otro lado planificación de la parada en sí. ¿Qué estructura necesito para tener una muy buena ERAP? Necesito un buen mix de proceso, producto y organización. Eso es fundamental. El primer nivel de la P generalmente va a representar el total del presupuesto de la parada, ¿sí? Ahí yo voy abriendo por sus proyectos de tal forma de tener un segmentado el presupuesto. Después del primer nivel, yo debo reflejar el trabajo por su proyecto y eso se refleja en la gestión de la parada. Aún podemos realmente confundir la descripción del trabajo, por eso es muy importante dividirlo por su proyecto, ¿sí? Una vez que tengo la estructura analítica del proyecto, lo que yo tengo que hacer es la OBS o Organization Breakdown Structure, que son cuáles son los recursos que van a trabajar en qué subproyecto, ¿sí? Básicamente la OBS son los departamentos funcionales, o sea, la mano de obra del owner que van a trabajar en cada uno de los subproyectos y la subcontratación, ¿sí? Quienes son las empresas que van a ser las encargadas de ejecutar la parada. Entonces yo voy a tener gente mía haciendo el control de la ejecución que hace el subcontratista, ¿sí? En el segundo nivel, a nivel de obra, yo generalmente trabajo 3 niveles de OBS. En el segundo nivel, yo trabajo los recursos a nivel de fases de la parada. Y por último, en el tercer nivel, el que yo tengo la clasificación de los equipos, el cual se debe entrelazar entre los costos, ¿sí? El quinto nivel, yo trabajo la lógica de actividades. A veces yo me quedo en el cuarto nivel, ¿sí? Si ustedes ven, este es un ejemplo que tenemos de una WBS por niveles múltiples, en una parada que fue en una refinería que ejecutamos hace relativamente poco, en Repsol. Si ustedes ven, tengo eh, cinco niveles, ¿sí? Y dentro del o sea, yo tengo un nivel 1 que es parada, el nivel 2 que es procesos y unidades, el nivel 3 yo califico los equipos, hago una clasificación de los equipos, en el nivel 4 describo el alcance del trabajo y por último hago en el nivel 5 la secuencia lógica de las actividades. Después,
dentro de cada secuencia lógica de la actividad yo estandarizo el proceso de secuenciamiento. Por ejemplo, preparar la operación, venteo, abrir, limpiar, reparar, inspeccionar, por ejemplo. Esos son los pasos, steps, que va a tener la persona que está haciendo la ejecución de la tarea en el campo. Por otro lado, la va a tener el fiscal haciendo la verificación de lo que está haciendo la persona de obras. Entonces, este es un ejemplo clásico de lo que tengo que hacer. Yo hago primero una EAP o una EPS, EAP y EPS para mí lo mismo, donde yo tengo todo el mundo en la misma base de datos al mismo tiempo y voy segmentando las actividades. Cada subproyecto va a depender de cómo haremos la contratación de terceros, o sea, si lo voy a dividir con base al tipo de contratación o no, eso es muy importante a nivel de subproyectos, ¿sí? Y yo simplificar la tarea de planificación con hitos. Yo voy haciendo la ejecución de tareas por disciplina e interconectando, eso es lo que tiene Primavera, que me permite interconectar actividades entre diferentes tipos de disciplinas y crear hitos, de tal forma de tener estructuras estándares. Entonces, básicamente yo tengo mi EPS, yo creo la WBS y por último la OBS, o sea, quiénes van a ser los la gente que va a tocar y a qué nivel la estructura, ¿sí? Y esto es fato, esto me va a servir para tener un nivel de seguridad acorde a lo que necesitamos en una parada, ¿sí? Básicamente el último nivel, que era la definición de las actividades, necesito enfocarme en un word list, ya sea que su desarrollo sea crítico o no, porque generalmente se identifica las tareas de mantenimiento o trabajo para hacer realidad durante un paro y ese proceso es fijado. Entonces necesito un word list y ese word list necesito tener básicamente 7 áreas donde yo voy a trabajar la estrategia de compra de los productos que forman parte del word list, la planificación de las tareas, qué medios voy a utilizar para hacer el trabajo de la parada, los riesgos asociados, el alcance que va a tener eso, qué medios seguros necesito tener para trabajar ese word list y por último el entrenamiento que eventualmente necesite tener la gente en la parada. Eso es parte de la metodología. Eh, eh, a ver, por último, ¿cuáles son los problemas que yo tengo y cómo los soluciono? Cuando el owner no se envuelve directamente en la planificación de la parada, haciendo por lo menos la planificación y confiando en los contratistas, generalmente yo tengo 3 contratos en uno. Tengo 3 cronogramas en uno. El primero, el que el dueño de la obra tiene y que no se lo pasa a la contratada, donde yo tengo holguras que no quiero mostrarle a la contratada. Segundo, y generalmente ese cronograma lo menos que tiene es uniformidad entre cronogramas y costos. Generalmente trabajan en forma independiente, errado. Después tengo uno que la contratada tiene y repasa al dueño como obligación contractual. Eso es típico. Necesito que ustedes me informen la parada en primavera. Ahora, nadie tiene idea de cómo planificar en primavera, pero lo piden en el contrato. Entonces, la contratada tiene dos cronogramas. Un cronograma real donde él esconde sus holguras y otro cronograma contractual que es el que le pasa al dueño del proyecto. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo atacamos? Lo trabajamos
básicamente con dos metodologías. Una es la metodología CPM, con la Collaborative Project Management, y otra es la RPM, que es Reflection Process Management. Cada una tiene sus beneficios y les voy a explicar básicamente. La CPM básicamente me evita esto, donde el contratista está completamente aislado del owner. Entonces, yo tengo una planificación rígida, el owner tiene que adaptarse a lo que el contratista emite. Generalmente la planificación de la contratada dista de ser óptima, entonces recibe informes deficientes el owner. Fíjense, esto es algo facilista, donde yo tengo solo una contratada, pero pues, si yo trabajo con 3, 4, 5 contratadas en una misma parada, voy a tener formatos múltiples, entonces voy a tener que ir casándome y en cada formato y intentar estandarizar los formatos. Conclusión, estoy trabajando para los contratistas. Pierdo mucho tiempo buscando información. ¿Cómo lo soluciona? Básicamente lo soluciono colocando a todo el mundo a trabajar con planificación y costos en la misma base de datos. O sea, todo el mundo trabaja en una base de datos central donde yo tengo la planificación, el camino crítico, los reportes, el costo, los paquetes de trabajo, posibles cambios y el cronograma en una misma base de datos. Está todo el mundo trabajando en una planificación única, donde yo puedo darme el lujo de tener indicadores de performance en tiempo real, hora a hora, que es lo que yo necesito en una parada. Entonces, el contratista trabaja, o los contratistas tomaron una decisión errada, el índice de performance se transforma en tiempo real, de tal forma de tener una información centralizada. Ese es el CPM o el Collaborative Project Management, ¿sí? Entonces, yo tengo algo así, ¿ven? Donde yo tengo un panel de control, donde yo tengo 5 paradas, y yo puedo saber qué es lo que tengo hoy y la tendencia para cerrar el proyecto. Eso es lo que necesito, en tiempo real, hora a hora, ¿sí? Y puedo identificar, haciendo un drill down, dónde están mis problemas. Ahora, eso está íntimamente relacionado con tener a todo el mundo en la base de datos. Generalmente hay algunos clientes que son muy reacios a tener en la misma base de datos a los contratistas. Consiguiente, pero ¿cuál es el beneficio que yo tengo así con esta metodología? Si yo tengo a todo el mundo la misma base, la planificación es flexible, o sea, yo puedo anticiparme a lo que está pensando el contratista. Si yo tengo a todo el mundo la misma base en la parada, la colaboración en grupo es una realidad. Yo puedo saber si el contratista está precisando de ayuda o no. Los indicadores de performance que tengo son para todo el mundo, no es para solamente el contratista o el owner de la parada. Eso es lo que yo tengo que romper. La metodología me permite a mí que todos los indicadores trabajen entre sí. Por último, tengo a todo el mundo en una base de datos. Al mismo tiempo, obligo el contratista a planificar con base a mi estructura, y eso significa que el contratista sea imposible de que el contratista me pueda esconder las holguras negativas o positivas, ¿sí? Como tengo a todo el mundo la misma base, el posicionamiento del proyecto en tiempo real es una realidad. O sea, no necesito esperar al cambio de turno para saber cómo estoy posicionado. El sistema me lo dice en tiempo real. Y por último, puedo trabajar alertas anticipados en la medida que el contratista no me cumpla la performance que tiene. Y no estamos hablando de un proyecto normal, estamos hablando de una parada donde yo la mido en horas, ¿sí? Ahora, básicamente, también, por supuesto, me mejora el entendimiento. Yo obligo a que todo el mundo siga la misma velocidad. Necesito
el compromiso de los equipos y la mejor forma de tener el compromiso del equipo que está trabajando en parada es que todo el mundo hable el mismo lenguaje. Aumento la probabilidad de éxito y y seguramente logro el alcance porque está trabajando todo el mundo en la misma base, ¿sí? Y por último, como trabajo todo en la misma base, tengo toda planificación y estructura de costos en la misma base de todo el mundo, puedo tener lecciones aprendidas. Puedo hacer un levantamiento rápido de qué es lo que fue, qué es lo que se dio bien, qué es lo que se dio errado y aprender para la parada subsiguiente, ¿sí? Eso se llama lecciones aprendidas. Ahora, ¿cómo yo trabajo? ¿Cómo es esta realidad? Primero ¿se acuerdan? Planificación, utilizamos primavera. No, o sea, básicamente para mí, a nivel de parada, primavera es lo mejor que hay, perdón, primavera es lo mejor que hay a nivel de parada, ¿sí? No hay, honestamente, a nivel de parada para mí lo mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos una planificación partiendo de la preparada y hasta la parada en primavera. Todas las actividades de la planificación van a un sistema en un iPad de control de campo, que esto es Ecosys. Este es el sistema de costos y planificación. O sea, yo recibo una distribución de actividades en el control de campo. Este es el fiscal de obra. Y por último, tengo anotadores de campo, que son los contratistas. Ellos van a recibir una copia de lo de control de campo, pero a nivel de ejecución. O sea, ¿esto qué significa? Que la persona o el contratista de campo no necesita volver a la base para saber qué tiene que ejecutar. Permanentemente queda la obra, queda la parada. Entonces, yo tengo un detalle a nivel de contratista, que es lo que tiene que ejecutar, y tengo un control de la fiscalización de los anotadores de campo, ¿sí? Entonces, entiendan bien, control de campo es fiscalizador, anotador de campo es contratista, ¿sí? Y esto es lo que yo planifico. Entonces, yo como cliente, yo owner, no confío en el contratista, hago yo la planificación, programo yo las tareas y envío esas tareas a los contratados vía un iPad, que ahora van a ver algunas fotos, el iPad o el smartphone trabajando con cajas estancas para poder trabajar, por ejemplo, en una refinería, ¿sí? Pero entonces yo planifico las tareas, esas tareas hasta me puedo dar el lujo de hacerlas las puedo georreferenciar, saber dónde está. No tiene mucho sentido en una refinería. Esto es por si yo tengo trabajos, paradas múltiples. Este es un ejemplo de una empresa. Esto es un ejemplo no de un owner, sino de una empresa que hace paradas y que trabaja paradas en varias organizaciones. Pero si ustedes ven, el sistema le permite a él planificar qué es la parada, a qué hora comenzó, a qué hora terminó, inclusive firmarla, ¿sí? Entonces, esa asignación de tiempo lo hace el contratista es un mero ejecutor, el contratista no planifica, quien planifica es el owner. Yo Ahí los contratados envían su registro de ejecución y tengo un supervisor del cliente que realiza la ejecución del trabajo. ¿Qué pasa? Yo no voy a actualizar Primavera ni voy a actualizar Ecosys, Primavera a nivel de plazo y Ecosys a nivel de costo, si no hay una aprobación de nivel de supervisión. El contratado puede colocar lo que él quiera acá, que si no es supervisado y no me da lo que el cliente no lo, el sistema no lo actualiza, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos donde yo tengo la descripción de la actividad
qué porcentaje fue completado, qué porcentaje fue aprobado y el estatus, si está pendiente o no. De tal forma de que me puede dar una secuencia aquí, el tiempo planeado, el actual y el futuro. ¿Sí? De tal forma que el sistema me da tendencias en tiempo real. ¿Sí? No se olviden que yo a todo el mundo lo tengo en la misma base de datos al mismo tiempo. ¿Sí? Eso me va a significar a mí, una vez que yo tengo la aprobación, en que yo puedo saber presupuestado, contra real y tendencia como está en tiempo real. ¿Sí? Después, por consiguiente, tengo una aprobación de la ejecución de los trabajos del contratista hecho en un iPad por parte del fiscal de obra, que puede ser un tercerizado o puede ser el mismo owner, y lo envío a Primavera y a Ecosys para actualizar. ¿Sí? El fiscal de obra puede aprobar o rechazar el trabajo del contratista, no necesito movilizarme para eso, lo hago continuamente fuera. ¿Sí? Hemos llegado a hacer algunos trabajos con el Google Glass o el HoloLens, donde yo puedo eventualmente ayudar y revisar un diseño en tiempo real. Eso eso me nos permitió un ahorro sustancial. Puedo ver certificados de garantía, asistencia con vistas a tiempo real, verificar videos para ver cómo se desarma un equipo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez que yo tengo el status report, o sea, antes del cambio de turno, generalmente, bueno, eso queda a criterio de cada uno, pero hacemos turnos de 12 horas. Entonces, hacemos un status report, analizamos los desvíos y reprogramamos las tareas que van a ir a Ecosys para que el contratado haga la secuencia de trabajo de la parada. ¿Sí? Otros ejemplos de reporte donde ven el estatus de cada actividad y el porcentaje completado. ¿Sí? Esto está íntimamente relacionado, esto es Ecosys, y esto está íntimamente relacionado con lo que va a Primavera para hacer la planificación de tiempo. Este es un ejemplo que utilizamos para utilizar en tablets, ¿sí? en un iPad, por ejemplo. Es una caja estanca que está aprobado por es clase 1, división 2 en Estados Unidos, y el 23G que es de Europa. Así con esto prácticamente pueden entrar a cualquier refinería sin ningún problema. ¿Sí? Es touchscreen entonces, básicamente la gran ventaja que tengo es que elimino Excel, elimino PowerPoint, Word. Entonces, prácticamente la experiencia nos ha indicado de que yo puedo reducir el equipo de la palabra en casi un 50%. O sea, en algunos casos, este fue un caso típico del mismo Repsol, donde teníamos 8 personas presupuestadas para hacer la parada, implementamos la metodología y trabajamos con 4. ¿Sí? Entonces, otra forma de trabajar ya no es tan buena, es con Reflection Process Management, donde el contratista trabaja con su planificación, el contratista lo hace y yo lo consolido a nivel de owner, no lo aconsejo. A mí me gusta más el Collaborative Project, el CPM, Collaborative Project Management, ¿sí? Pero básicamente acá el dueño del proyecto tiene que andar consolidando información de subcontratistas trabajando con diferentes metodologías, diferentes formas de trabajo. Entonces, conclusión, yo owner, me convierto en una secretaria de mis subcontratistas y no tengo lecciones aprendidas porque el conocimiento se lo conserva el subcontratista. Ese es el gran problema. Entonces, básicamente la estructura, esto es el proceso que hacemos de reflection, o sea, cada uno
trabaja en forma aislada y yo consolido, pero el conocimiento lo conserva el contratista y eso es lo errado. Nunca aprendo de una parada, nunca. Eso es una realidad como que la gran mayoría usa Excel, ¿sí? Por último, algo que utilizamos en las paradas es hacer una metodología de riesgos. Hacemos el monitoreo una vez que colocamos las actividades de la preparada, colocamos los riesgos asociados a cada actividad y lo colocamos en Ecosys en un risk register. Básicamente, básicamente hacemos lo que se llama el triángulo de fuego, o sea, el riesgo, cómo lo podemos mitigar y si el riesgo acontece, cuál es la vulnerabilidad y el impacto que tengo en el cronograma de la parada. Básicamente es una metodología que me permite a mí hacer todo un monitoreo constante, o sea, yo necesito identificar los riesgos en la preparada, evaluar constantemente la exposición al riesgo en la parada, hacer un plan de acción, monitorear la implementación y mensuramiento del control. Esto jamás lo va a hacer un contratista, jamás. Honestamente, el contratista y el gran problema que tenemos es que no tengo contratistas especializados en parada. Tengo oficinas mecánicas o escritorios o oficinas mecánicas que me van a ejecutar tareas, pero la secuencia, la estrategia, eso no me lo van a hacer. Entonces, ¿yo qué hago? En cada actividad coloco incertidumbre. Esto es donde yo básicamente no es riesgo, esto es incertidumbre. Por ejemplo, estoy en una parada y yo sé que tengo falta de mano de obra a nivel soldadores, eso es una incertidumbre. Entonces, yo calculo la planificación de la parada a nivel ideal, por ejemplo, en este caso 30 minutos, pero yo podría tener una versión optimista de 20 minutos y una versión pesimista de 60. Entonces, eso lo hago en aquellas actividades que están íntimamente relacionadas con incertidumbre. Y por último, ¿yo qué hago? Yo coloco los tipos de riesgo, ¿sí? Ahí sí, coloco qué riesgo puede existir, qué metodologías necesito utilizar, hacer un cálculo probabilístico y condicional, o sea, si tengo un camino otro camino u otro camino con base al tipo de parada, o sea, ¿para qué? Para minimizar el riesgo en la parada, ¿sí? Esto se hace con Primavera RIS, pero básicamente lo que me permite a mí es saber cuál es mi factibilidad hora a hora de la parada, o sea, cuál es mi factibilidad de que yo llegue en tiempo a terminar la parada y a terminar mi turno en forma exitosa. Eso está íntimamente relacionado con el gráfico de la derecha, que es un gráfico de tornado, donde el sistema a mí me dice cuáles son las actividades de la parada que están siendo críticas y donde yo debería enfocar, ¿sí? A ver, un escenario típico de parada, trabajamos integrados, lo que es Ecosys a nivel de control de proyectos, Primavera a nivel de control de plazos. Todas las actividades las enviamos en forma automática de Ecosys a los contratistas y por último tenemos del RP todo lo que me viene a nivel de compromisos, de lo que yo voy pagando a los contratistas, ¿sí? Entonces yo tengo la tendencia, o tengo un valor, un End Value Management preciso, ¿sí? Puedo tener una solución integral de parada e ir un poco más y hacer un control de proyectos en 5D, o sea, 3D más plazo, más costo. Entonces, ya tengo un paso más adelante, puedo darle al owner la visualización del estatus de la parada en tiempo real en el diseño 3D, ¿sí?
Esto es un state of the art, lo que estamos ahora ejecutando. ¿Sí? Eh, Básicamente lo que tenemos entonces es en la metodología una integración con contratistas. O sea, el contratista se limita, el owner hace todo el trabajo de preparada y planificación de parada. Es la única forma que el owner pueda tener eh, conocimiento de qué ejecutar para futuras paradas. Y el contratista se limita a actualizar trabajo diario en los anotadores de campo. Eh, Puede iniciar con los anotadores de campo un proceso de gerenciamiento de cambios si es necesario y el proceso de aprobación de los estados de pago lo mismo. Pero, ¿cuál es la ventaja? El contratista no necesita de especialización en planificación y control de proyectos, que es la excusa para que me aumenten el costo de la mano de obra, cuando en realidad no saben absolutamente nada, se limitan a hacer una planificación pobre y un control de proyectos que es más o menos. Entonces, eh, eh, yo en tiempo real, ¿qué voy a tener? Puedo tener reportes de progreso diario, curva S, tendencia. Estos son reportes tipo. Puedo tener reporte de costo por contratista, cómo está la performance del contratista y el valor ganado por contratista, segmentado por las diferentes líneas de contrato. Puedo tener un valor ganado diario o por turno por contratista. Entonces, yo puedo saber la performance de ese contratista y si realmente está cumpliendo con los objetivos que le impuso la organización, si está cumpliendo con el histograma de mano de obra que cumplió. Otra cosa importante, yo no tengo que andar controlando si el contratista tiene 10 personas, 15 o 20. Yo distribuyo la tarea y si la persona no acusa movimiento en el anotador de campo, significa que el tipo no está presente. No obstante, también tengo la posibilidad de procesar y saber si el tipo se está moviendo o no. Hilar un poco más fino. Puedo tener las horas por equipamiento y por unidades. Eso me permite a mí ver lecciones aprendidas. O sea, esto me va a servir para futuras paradas, para hacer una estimación más precisa de futuras paradas. El conocimiento lo tengo yo, no lo tiene el contratista. Puedo hacer productividad actual y futura, ¿sí? Con tendencias, ver por qué tengo picos bajos, aprender para futuras paradas, ¿sí? Gerenciamiento de la contingencia, que es fundamental en paradas, o sea, quiero saber dónde se me está yendo el dinero y aprender de la contingencia para paradas futuras, ¿sí? Eh, y por último, o sea, hago la estimación del desarrollo de la parada, ¿sí? Si ustedes ven, este es un ejemplo clásico, donde yo toda la estimación la hago en Ecosys, ¿sí? Recursos de primavera, yo traigo la información de primavera a Ecosys para hacer el valor ganado. Puedo, si no quiero tener anotadores de campo, puedo tener timesheets hechos directamente en Excel y traerlos a primavera, traerlos a Ecosys. Puedo hacerlo si yo quiero ahorrarme un poco de dinero, pero realmente la ventaja de tener anotadores de campo en tiempo real vale cada centavo. ¿Sí? Toda la actividad de primavera y Ecosys la puedo ver en un tablet como para, si tengo alguna duda, ir a campo y resolver una situación, un litigio. ¿Cuáles son los equipos controlados? O sea, puedo tener nombre y apellido de cada equipo, qué está haciendo y por qué. El control de garantía, bueno, en algunos casos no se utiliza. Esto lo hacemos mucho lo utilizamos bastante en Estados Unidos, en Colombia, donde hacemos un control de garantía en tiempo real por cada hora gastada de cada contratista. ¿Sí?
bueno, espero que les haya gustado. Yo voy a abrir si ustedes me envían algún texto, si tienen alguna pregunta, sé que esto es algo novedoso, lo hemos hecho en 3 clientes, creo que nos fue bastante bien. Pero básicamente no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Si no, damos por terminado el, Hola. las preguntas, por favor, si ustedes me las pueden hacer por el chat, se las agradecería. No sé si, a ver, voy a dar 5 minutos para ver si ustedes tienen alguna pregunta, pero básicamente entonces, esto se centra en una metodología donde la responsabilidad recae en el dueño. La gran ventaja de eso es control de la situación por un lado y una base de conocimiento para lecciones aprendidas futuras. Esto puede agradarle a algunos o no, pero es la única forma de trabajar correctamente. Tengo clientes, me puedo cansar de hablar de clientes donde dicen, no, el core business nuestro no es hacer paradas. Ah, bueno, está bien. Entonces, una parada que tenían planificado para demorar 20 días, demoró 40. Y en la diferencia de costo la paga quién, el cliente. Ah, pero nosotros no tenemos, no es nuestro objetivo. Entonces, si no es tu objetivo es hacer paradas, ¿para qué te pagan? Ese es el tema, honestamente, cruda y la cruda realidad. Entonces, esto es una metodología que me permite a mí tener control y que el contratista se convierta en un mero ejecutor, de tal forma de que yo no necesito tener el contratista planificando, va a planificar en su beneficio, ¿sí? A ver, creo que tengo una pregunta. No, me equivoqué, discúlpenme, no, creí que tenía una pregunta, pero no la tengo. Yo me quedo a disposición de ustedes, este es mi mail, envíenme alguna pregunta, todos los participantes van a recibir el PowerPoint y la grabación de la presentación. Yo quedo a las órdenes de ustedes, si quieren intercambiar conocimiento, estoy a las órdenes de ustedes. Muchas gracias por su tiempo, ya cumplimos 1 hora y espero que les haya gustado. Y bueno, me quedo a las órdenes de ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias por su tiempo. Jorge Luis Rossini aquí desde Chile y gracias por todo.